Saludos, muy buenas noches. Un día más le damos la bienvenida a todos ustedes en este tiempo que compartimos cada sábado para hablar un poquito de Benalmádena. Le tengo que dar las gracias porque son muchas las personas que me dicen: el sábado veo el programa ese que haces con el alcalde. Pues aquí estamos otra vez, el alcalde y yo dispuestos a compartir con todos ustedes este ratito en un día en el que vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hablar lógicamente del tema social porque en este momento en el que estamos tenemos que abordar y saber qué ayudas seguimos teniendo para las personas que más lo necesitan. Vamos a hablar de turismo y vamos a hablar, por supuesto, de la pandemia que continúa adelante. Seguimos hablando de restricciones y también en esta semana tenemos que decir que parece que ya desde ayer Benalmádena se acata a lo que es las restricciones que hay en toda Andalucía y que se han flexibilizado un poquito. Alcalde, buenas noches. Buenas noches, Ana. Que la gente por ahí dice que nos ven en la tele. Pues eso está bien, ¿no? ¿Verdad? Que para eso estamos nosotros aquí precisamente. Señal, desde luego. El otro día me encontraba con un par de personas y me decía: yo te veo los sábados en el programa con el alcalde. Digo, pues magnífico. Pues bueno, aquí estamos. Los sábados por la noche en televisión hay varias alternativas, pero la mejor sin duda es esta, ¿eh? Por supuesto que sí. Donde pueden enterarse de toda la actualidad de Benalmádena y podemos además conversar sobre asuntos que interesan en general a la ciudadanía, ¿no? Y sobre todo la más constructiva, porque después en otras cadenas pues hay otras cosas que a lo claro. mejor entretienen más, pero desde luego no informan más, ni por supuesto hablan de Benalmádena, que es lo que nos interesa a nosotros, Benalmádena. Cierto. Alcalde, desde ayer parece que se flexibiliza un poquito el tema de las restricciones por el COVID y ahora sí Benalmádena entra con toda Andalucía en la nueva normativa. Bueno, sí, ya parece ser que nuestros empresarios, nuestros hosteleros y comerciantes pueden abrir hasta las 10:30 de la noche y a las 11 es el toque de queda, ¿no? Nos parece una medida acertada, sobre todo porque estábamos asfixiando ya al pequeño comerciante, al hostelero, al restaurador, sobre todo porque tenían que cerrar a las 6. Pero además estamos asfixiando concretamente más en Benalmádena que en otros lugares. Ya lo hemos defendido estos días atrás, que no entendíamos por qué criterio se adoptaba que era el distrito sanitario quien debía de baremarse con la tasa de contagio frente al de ciudad, ¿no? Y no entendíamos por qué nos confinaban por ciudades cuando la ciudad superaba un determinado límite y por qué cuando bajaba ese límite, en lugar de liberar a la ciudad, resulta que nos seguían manteniendo con determinadas restricciones porque ahora pertenecíamos al distrito sanitario, ¿no? La verdad que ha sido difícil de entender, ¿no? Y además lo reivindicamos la semana pasada, ¿no? Que Benalmádena tuviera que estar una semana más cerrando a las 6 sus comercios, pues no lo entendíamos, ¿no? Pero ahora es que tampoco lo entiendo, a pesar de que me alegre, ¿no? Porque de un día a otro, siendo en las mismas circunstancias, está todavía el distrito sanitario en una situación compleja, según los expertos de la Junta de Andalucía, la tasa de incidencia no está mejor que estaba ayer y sin embargo ahora sí podemos abrir hasta una determinada hora y ayer no se podía hacer, con lo cual quiere decir que no existe tal comité de expertos o los expertos no son tan expertos como nos han hecho creer, ¿no? Parece que son más decisiones políticas, ¿no? Ahora cerramos, ahora abrimos, ¿no? Porque no entiendo qué es lo que ha cambiado de ayer a hoy. A nosotros evidentemente nos alegramos y pensamos que es acertar la medida, pero que se tenía que haber tomado unas semanas antes, ¿no? Y quizá nuestro comercio, nuestro empresariado hubiera sufrido mucho menos de lo que está sufriendo, ¿no? Porque es verdad que el fin de semana pasado, cuando aquí se cerraba un comercio a las 6, en Málaga, que estaba solo a 12 kilómetros y a 15 minutos en coche, pues cerraban a las 9:30 de la noche, ¿no? Y que mis vecinos y vecinas, pues claro, podían hacer sus compras en Málaga hasta las 9:30, cuando aquí en Benalmádena a las 6 se quedaba todo cerrado, ¿no? Entonces estábamos con la incertidumbre de saber qué iba a pasar, ¿no? Porque las cifras, lejos de bajar, han seguido aumentando esta semana, ¿no? La tasa de contagio, ¿no? Y si la semana anterior estábamos en torno a 100, 90 y no nos permitían porque el distrito sanitario decía que lastraba que Benalmádena pudiera salir de la situación de restricción de horarios, ¿no? Ahora con unas tasas mayores nos permiten salir, ¿no? Con lo cual, ¿qué quiere decir o cuál es la conclusión que extraemos? Pues que al final son decisiones políticas, no hay una decisión sanitaria, parece, ¿no? Y si estoy equivocado, que nos lo expliquen, por qué antes era el distrito sanitario, por qué luego fue ciudad, por qué luego volvemos al distrito sanitario y por qué ahora resulta que sí podemos los horarios y antes no, ¿no? En cualquier caso, creo que ahora los ciudadanos tenemos que ser responsables, tenemos que seguir manteniendo las normas de distanciamiento social, digamos que cumplir con las restricciones sanitarias y de movilidad y por supuesto, esto es un mensaje que lanzo a todos los que nos están viendo,
comprar en Benalmádena, ¿no? Comprar y consumir en Benalmádena, porque es la única forma de ayudar a nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Y ya habrá tiempo de salir, ya habrá tiempo. En cualquier caso, no podemos salir de la comunidad autónoma, pues bueno, al menos vamos a intentar gastar y consumir en Benalmádena, que es una ciudad donde todos quieren venir y que ahora tenemos la suerte de disfrutarla en exclusividad los vecinos y vecinas de Benalmádena, ¿no? No podemos salir de la comunidad autónoma ni podemos salir de la provincia. O sea, en las nuevas normas de la Junta no se puede salir de cada una de las provincias. Eso ha sido una de las normativas para que no haya flujo de personas en tiempos de Semana Santa de unas provincias a otras. Por lo tanto, tenemos que estar en Málaga, no nos podemos mover de aquí y, por supuesto, tenemos que estar en Benalmádena y, como dice el alcalde, hay que consumir aquí y hay que gastar aquí, que nuestros comerciantes lo necesitan. Un poquito de miedo, alcalde, a que tras la Semana Santa venga una nueva ola. A mí personalmente me preocupa, porque la gente, en cuanto le da rienda suelta, pues se van a la calle y pierde un poquito ese miedo. Bueno, sí lo hay, sí hay miedo, porque al final el virus está ahí y es peligroso, ¿no? Pero también vamos a poner sentido común, ¿no? Ahora se ha dejado de vacunar con la vacuna AstraZeneca porque ha habido casos, ¿no? Concretamente en la provincia de Málaga ha habido uno, ¿no? De alguien que en Marbella, que no se sabe seguro si es a consecuencia de la vacuna o no. El caso es que hemos parado la vacunación y creo que es un margen de seguridad muy, muy elevado. Es verdad que las pruebas... Bueno, la hemos parado con AstraZeneca. Con AstraZeneca, con el resto continúa, cierto. Pero, sin embargo, donde quería llegar es el mal menor quizás es la vacuna, ¿no? Y es cierto que puede ocasionar, lo digo para la gente que no cree en las vacunas, son las que nos van a salvar al final, y el mal menor puede ser una vacuna. Fallece mucha más gente o es mucho más peligroso el virus sin vacuna que con una vacuna que sabemos que puede dar un porcentaje muy elevado de aplicación a la ciudadanía, puede dar algún que otro problema o el caso de fallecer, ¿no? Con esto no quiere decir que nos saltemos esos márgenes de seguridad, ¿no? Que hay que tenerlos, pero es verdad que cuando una vacuna se prueba en un laboratorio o se prueba en su fase inicial, se prueba con 10.000 o 15.000 o 20.000 personas y ahora se la estamos poniendo a toda la ciudadanía, ¿no? Cuando se la pones a toda la ciudadanía, el porcentaje el porcentaje sigue siendo el mismo, es muy pequeño, ¿no? Claro. Pero puede ocurrir, como el caso de Marbella, tener un caso cercano, ¿no? Con esto quiero decir, a pesar de ello, las vacunas tenemos que ponérnoslas, ¿no? Tenemos que avanzar en la vacunación porque es lo único que nos va a permitir tener cierta libertad, ¿no? Y frente a aquellos que piensan ahora mismo que es mejor no vacunarse, creo que es peor mantener el virus que el mal menor que pueda ser que ocurra en un porcentaje ínfimo que a alguien no le venga bien la vacuna, ¿no? Pero es un riesgo que debemos de asumir como sociedad en aras de salir de esta situación, porque tampoco podemos pasar otro verano en blanco, ¿no? Los que vivimos del turismo como es Benalmádena necesitamos ya respirar también, ¿no? Claro. Necesitamos que la economía se reactive y que la gente pueda volver a trabajar y que se vuelva a pensar, podamos volver a pensar en prosperar, ¿no? Que es algo que hemos dejado de hacer durante mucho tiempo y que nuestra sociedad necesita ya crecer económicamente, ¿no? De todas formas, hay que dejar muy claro que la única que parece que está teniendo, que puede tener problemas y que se está investigando si los fallecimientos que han existido han sido realmente por la vacuna, es la de AstraZeneca. El resto están siendo maravillosas, y mi madre, por ejemplo, se ha vacunado ya con una de las que le están poniendo a las personas mayores, porque no se sabe cuál es la que le ponen realmente, y está contentísima, le han puesto ya las 2 dosis y está ella encantada de la vida de poder estar en la calle, con lo cual la única que están investigando es la de AstraZeneca, que se la ponen a personas jóvenes, hasta 55 años. Cierto, cierto. Sí, y además fíjate que precisamente se pone a personas jóvenes porque si había algún problema era con personas mayores, ¿no? Ajá. Pero fijaros cómo son las estrategias de vacunación, ¿no? Hablaban, por ejemplo, de AstraZeneca o Pfizer, que son 2 dosis, ¿no? Y que tienen que poner una dosis ahora y otra en X días, ¿no? Y que, por ejemplo, los británicos, ¿no? En Reino Unido, pues solo han puesto una dosis, ¿no? De esas vacunas que tienen que ser dobles, ¿no? Y ellos justificaban en que de un 75% del 100% de la población que se pone una dosis, el 75% le vale con una sola dosis, no necesita las 2 dosis, ¿no? Y decían que en lugar de vacunar a 4 millones de personas con 2 vacunas, pues vacunaban a 8 millones de personas y que el resto lo iban a hacer a través de la inmunidad grupal, ¿no? Con esto quiero decir que las estrategias creo que están bien diseñadas por parte de algunos países, ¿no? Y que a veces
somos demasiado alarmistas, ¿no? Tanto dejando vacunas sin poner, como quien no se quiere poner la vacuna, como una vacuna que ha salido mal, ¿no? Creo que tenemos que ser sensatos y que lo que nos puede sacar de esta situación va a ser la vacuna y que por tanto cuanto antes se pongan mejor, ¿no? Y que habrá que seguir avanzando en ese tipo de... Y luego la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Que es la que ha habido países que la han paralizado, pero hay otros que las están poniendo, ¿no? Creo, ¿no? Y creo que la Unión Europea precisamente ni la ha paralizado, creo que sigue diciendo que es una vacuna que se puede poner, pero los márgenes de seguridad están siendo demasiado, que es donde quería llegar, demasiado rigurosos con respecto a la vacuna y demasiado laxos con respecto a las restricciones de movilidad. Entonces vamos a equilibrar, ¿no? ¿Dónde quería llegar, ¿no? Que a veces parecen incoherentes ambos discursos, ¿no? Tememos o tenemos mucho riesgo porque una vacuna pueda generar un problema, pero no vemos el riesgo, ¿no? En que seamos demasiado laxos en cuanto a las restricciones de movilidad, ¿no? Ya que hablamos de vacuna, alcalde, ¿sabemos cuándo vamos a tener una vacunación más masiva, que sean más personas las que... Porque precisamente la semana pasada estaba aquí con nosotros en el programa, en el magazine, en el Ya Estamos Aquí, el doctor López Trigo, y nos decía que si seguimos al ritmo que estamos vacunando, no vamos a estar vacunados hasta 2023, lo cual es terrible. Sería horroroso. ¿Sabemos cuándo vamos a ampliar ese número de vacunas diarias? Pues nos gustaría que fuese lo antes posible, pero es algo que no depende del Ayuntamiento. No, para nada, lógicamente. Entiendo es por saber si tiene más información. Entiendo que hay un conflicto importante entre las propias farmacéuticas y las productoras de vacunas, ¿no? Y eso está afectando. De hecho, la Unión Europea se quejaba, ¿no?, de que había una determinada compañía que había comprometido 100 millones de vacunas y que no iban a llegar a los plazos, ¿no? Aún así, yo confío en que al final la propia competencia entre farmacéuticas, ¿no?, y digamos que el propio libre mercado, ¿no?, y el beneficio que haya a ganar precisamente la fabricación de vacunas, pues agilice la producción de las mismas, ¿no?, y que más pronto que tarde, y confío que de cara a los meses de verano podamos estar una gran parte de la población vacunada, ¿no? De hecho, en España creo que estamos ya en torno al 1,5 millones, 2 millones de vacunados, ¿no? Y llevamos solo un mes y medio poniendo vacunas, ¿no? Y decían que empezaría de menos a más, ¿no? Con lo cual es posible que para el mes de mayo podamos tener una cifra bastante mayor, ¿no? Y luego también hay que contar la gente que ya lo ha pasado y la gente que se ha inmunizado, ¿no? Entonces, creo que podemos hablar de que a principio de verano podemos tener un margen bastante importante de personas vacunadas, ¿no? Desde luego dependemos de las vacunas que nos lleguen, que realmente tampoco está en nuestras manos. Es el problema, más que encontrar quién administre, quién ponga las vacunas, el problema es que las vacunas lleguen, porque personal para ponerlas tenemos. Claro, sí, ese es el principal problema, ¿no? Que las empresas farmacéuticas sean capaces de producir las cantidades que estamos demandando, ¿no? Pero por eso me pareció una buena estrategia la del Reino Unido, ¿no? Que en una vacuna que tenía o necesitaba de 2 dosis, han puesto solo una dosis, ¿no? Porque decían que en el 75% de los vacunados ya les generaba inmunidad, ¿no? Entonces preferían perder ese 25% de la población, no perder, sino no aplicar la segunda dosis, ¿no? Y que luego hubiera cierta inmunidad de grupo, ¿no? Y llegar a mucha más gente, a más ciudadanía, que cuando tienes que poner las 2 dosis, ¿no? Son estrategias diferentes, pero bueno, al final se trata de conseguir vacunar al mayor número de personas posible en el menor tiempo posible, ¿no? Pues, si te parece, alcalde, podemos hablar un poquito sobre el tema de diferentes ayudas sociales de las que hemos venido hablando en otros programas, y hay un proyecto que me ha llamado mucho la atención para esas personas que también, por motivo del COVID, están ahora peor económicamente, que es la vivienda puente. Sí, ¿De qué va este proyecto? Bueno, como ya sabes, Ana, hemos tratado de poner todos los medios, todos los recursos públicos, hasta el último céntimo de euro recaudado, ¿no?, de la tributación municipal al servicio de la ciudadanía, ¿no?, en un momento en el que además lo están pasando bastante mal, donde muchas empresas han tenido que cerrar, donde muchas familias están teniendo dificultades para llegar a final de mes o han perdido su empleo, ¿no? Entonces, dentro de todos esos recursos, pues hemos aumentado el capítulo de servicios sociales en un 30%, ¿no? Y lo hemos hecho pues aumentando las ayudas económicos familiares, aumentando las ayudas de emergencia, hemos cambiado la filosofía a la hora de conceder ayuda, ya no habrá convocatoria para determinadas partidas, sino que los propios usuarios tendrán que hablar con sus trabajadores sociales para conseguir esas ayudas, con lo cual agilizamos en meses la concesión de las mismas. Va a haber ayudas directas y transferencias directas a colectivos sociales que están colaborando con el ayuntamiento
para, digamos, recuperar socialmente a la ciudad, ¿no? Y eliminar esa brecha social o esa pobreza vergonzante que se está produciendo a consecuencia de la crisis económica. Y luego también vamos a poner en marcha ayudas pues relacionadas con la vivienda, ¿no? Y esto de la vivienda puente tiene su sentido. Perdón, era algo que teníamos previsto hacer ya el año pasado, ¿no? Quizás con menos importe, ¿no? Y dentro de un ambicioso plan de vivienda, ¿no? Ahora lo que ocurre es que la situación ha hecho que tengamos que ponerlo en marcha cuanto antes y dotarlo presupuestariamente con más medios de los que estaban pensados inicialmente, ¿no? Y hablamos de que lo que vamos a cerrar es 2 viviendas que van a servir para dar cobertura a unas 16 personas. Y hemos pensado que pueden ser unidades familiares, que pueden ser hombres o mujeres y que estarán divididas, por a lo mejor una vivienda destinada a los hombres y otra a las mujeres para casos de desamparo inminente, ¿no? Gente que va a perder su vivienda a consecuencia de un desahucio o que necesita pasar la noche fuera de su hogar porque es víctima de violencia de género o porque necesita entrar en una vivienda que no está disponible y necesita una semana o 2, ¿no? Para poder estar... Este tipo de recursos hasta ahora lo hacíamos con hoteles o con hostales, ¿no? Y había mucha dificultad porque como ayuntamiento la concurrencia es importante, ¿no? No podíamos cerrar todos nuestros recursos con un solo hotel, ¿no? Ni podíamos repartir con todos los hoteles, ¿no? Ni había hoteles que estaban dispuestos a asumir durante una semana a una familia que se había quedado desahuciada, ¿no? Por eso el ayuntamiento va a tomar la iniciativa y al igual que ha hecho ayuntamientos como el de Málaga o como el de Torremolinos, vamos a tener viviendas puente. Si mañana se produce un desahucio y hay que albergar una familia durante una semana, la cogemos y la metemos ahí hasta que encuentren el lugar en el que o su alternativa habitacional, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? Y estamos trabajando en un plan de vivienda que debe de servir pues un poco para dar respuesta en el corto plazo con ese tipo de viviendas puente, ¿no? En el medio plazo vamos a tratar de poner a disposición de quien más lo necesita una bolsa de viviendas en alquiler de media duración, no voy a decir de larga duración, sino de alquiler temporal, ¿no? Y luego también vamos a tratar de poner en marcha un plan de compra de suelo, ¿no? A través de un contrato marco que nos permita adquirir suelo para la construcción de viviendas sociales, ¿no? Entonces tenemos un plan, digamos, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, ¿no? Y en todo esto es lo que estamos trabajando y de momento lo que aparece en el presupuesto precisamente este tipo de proyectos, que es el de viviendas puente, ¿no? Que debe de servir para dar ayuda, ¿no? O una respuesta inmediata ante un caso de necesidad, ¿no? ¿Y esto se va a llevar a cabo a través de los servicios sociales? ¿Habría que ponerse en contacto con los servicios sociales para poder llegar a ello? Efectivamente, pero esto quien lo va a gestionar va a ser los propios servicios sociales, ¿no? Cuando encontramos una necesidad es el propio trabajador social el primero en conocerla y el que va a disponer del recurso por si fuera necesario, ¿no? Y yo pongo un caso en una familia que van a desahuciar el viernes, ¿no? Y que el fin de semana pues no sabe dónde lo va a pasar, ¿no? Entonces esa familia entiendo que se pone en contacto con su trabajador social, ¿no? Y su trabajador social le pondrá ese recurso a disposición de esta familia, ¿no? Para que el fin de semana no se queden en la calle, ¿no? Para que puedan estar en algún lugar, ¿no? O una mujer víctima de violencia de género, ¿no? O un indigente que nos encontremos en la calle, ¿no? Lo vamos a coger, lo vamos a llevar a servicios sociales y desde servicios sociales se van a gestionar esos recursos pues para que nadie se quede sin techo, ¿no? Pero es un recurso temporal. Estamos hablando de que este recurso debe servir para dar una respuesta inmediata, ¿no? Luego lo que estamos trabajando y anunciaremos en los próximos meses son recursos, como he dicho, a medio plazo, ¿no? Pues facilitando el alquiler a las personas que lo necesiten, ¿no? En tanto en cuanto no exista vivienda social, porque no hay vivienda social en Benalmádena, toda la que hay está ocupada, ¿no? Pero a largo plazo también estamos pensando ya en la construcción de vivienda social o vivienda protegida, pues para atenuar las circunstancias de la crisis a familias que tienen un problema de vulnerabilidad, ¿no? Porque en esto también hay que entender una cosa, la filosofía de la vivienda social es diferente a la de la vivienda protegida. La vivienda protegida debe servir para dar ayuda o acceso a la vivienda a familias, jóvenes, pero no dejan de ser una vivienda donde hay que pagar una hipoteca y donde hay que dar una entrada, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vivienda social tiene unas condiciones mucho más favorables, ¿no? Que permite a través de un alquiler mensual, que hablamos en algunos casos de 60, 70, 80, 90 euros, pues mantener una vivienda digna en la que vivir una familia que tenga dificultades, ¿no? Lo que ocurre muchas veces es que se pone un parque de viviendas sociales a disposición de un grupo de familias que tienen dificultad y lo ideal sería que cuando estas familias pues tengan cierto poder adquisitivo o vaya a mejorar su situación, que la dejen pues para que otras familias en su misma situación las puedan usar. Y eso no ocurre con la misma facilidad con la que se ocupan, ¿no? Y ese creo que es una de las asignaturas que
que tenemos que regular desde las administraciones públicas. Y lo digo en Benalmádena, lo digo en muchos otros lugares, ¿no? Porque al final alguien ocupa una vivienda social, entendemos que de forma temporal, precisamente porque tiene una dificultad, y al final acaba siendo su vivienda definitiva, ¿no? Independientemente de que cambien sus circunstancias económicas, ¿no? Y no debería ser así. Ahí es donde deberíamos de trabajar las administraciones. No obstante, en Benalmádena vamos a trabajar. Ya te digo, Ana, que la idea es en un par de años sacar un contrato marco para comprar suelo, y ese suelo ponerlo a disposición de la construcción de vivienda social, ¿no? Y que podamos, a través del registro de demandantes de vivienda, pues dar una respuesta a familias que lo están pasando mal, ¿no? Porque entiendo que es una de las carencias que tiene actualmente Benalmádena y que se quiere subsanar, esa vivienda para personas más desfavorecidas. Benalmádena tiene un problema enorme de acceso a la vivienda, ¿eh? Y es mucho más grave que el que pueda tener, por ejemplo, Coín, o el que pueda tener Arolzaina, ¿no? O cualquier municipio del interior. Y tiene ese problema precisamente porque es un lugar de atracción turística, que además tiene una superficie limitada. Nuestra superficie urbanizada, digamos que está agotada prácticamente, ¿no? Y donde la ley de oferta y demanda hacen que los precios se disparen al alza, ¿no? Con lo cual queda poco margen para las administraciones poder poner en marcha políticas de vivienda, ¿no? Entonces, claro, ya hemos tomado algunas medidas, ¿no? Hablamos de beneficiar o subvencionar el alquiler residencial frente al alquiler turístico, ¿no? Pero a pesar de ello, creo que fueron 27 propietarios los que se acogieron a esta ayuda. Eso es prácticamente nada, cuando debería, a lo mejor, este tipo de medidas en una ciudad del interior, pues hablaríamos de que 500 o 600 viviendas se acogerían a este tipo de... Pero claro, las plusvalías que se generan con el alquiler turístico no son las que se generan con el alquiler de larga duración, ¿no? Y quien tiene una vivienda, pues considera que le es mucho más rentable o beneficioso, y aquí entramos todos, ¿eh? Hay quien tiene 2 o 3 viviendas y prefiere alquilarlas turísticamente que alquilarlas para larga duración. Por eso, desde el Ayuntamiento hemos puesto incentivos fiscales que ahora son prácticamente lo que el Gobierno de la Nación parece que está trabajando en esa ley de vivienda, ¿no? Que es incentivar el alquiler de larga duración, pues para sacar al mercado mucha vivienda que está hoy por hoy cerrada o que se destina a otros menesteres, ¿no? Eso ya lo hicimos en Benalmádena, y lo hicimos hace un par de años. El año pasado fue la primera convocatoria, y es cierto que esperábamos que se iba a presentar mucha más gente a la convocatoria. Finalmente, como he dicho, solo fueron 27 propietarios, ¿no? Este año vamos a aumentar el porcentaje de las ayudas y vamos a reducir los condicionantes del alquiler de larga duración para hacerlo más atractivo, ¿no? Y luego, aparte, estamos grabando al alquiler turístico, quitándole la subvención de ciudadano ejemplar, ¿no? Al IBI, ¿no? Con lo cual, si no tienes subvención al IBI por ser turístico, y si además te reconviertes en alquiler de larga duración, te doy una subvención, digamos que en la suma de las dos medidas está el atractivo, ¿no? Está favoreciendo. Claro, entonces sí hay una política de vivienda en Benalmádena, ¿no? Lo que ocurre es que también tienen que entender la ciudadanía que, como he dicho, en una ciudad donde la ley de oferta y demanda hace que los suelos públicos o los suelos urbanizables se disparen, y donde además nos encontramos un ayuntamiento endeudado en 2015, pues ahora, que es cuando hemos saneado las arcas públicas, ahora que es cuando tenemos cierta estabilidad, ahora es cuando estamos empezando a poner en marcha todo este tipo de políticas de vivienda, ¿no? Hablando de suelo y de vivienda, hemos hablado en otros programas, alcalde, del tema de la reordenación de Benalmádena, de hacer que Benalmádena tenga una mejor imagen, reordenación de tráfico, un poquito de darle una idea común a todo. En la zona de Solimar, de la que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿cómo está actualmente? Bueno, Solimar, me hablas de la zona de ocio, ¿no? Ajá, y de la intención que tenemos como equipo de gobierno de transformar, ¿no?, precisamente esa zona de ocio nocturno, que además es una zona que está en decadencia desde hace ya bastante tiempo, por una zona residencial. Precisamente porque, y de lo que hemos hablado, ¿no?, el precio de la vivienda en Benalmádena es alto y es prohibitivo para determinadas familias porque hay poca. A lo mejor si hubiera más vivienda, pues posiblemente el precio se abarataría, ¿no? Claro, la ley de la oferta y la demanda. Totalmente. Y luego ocurre además que Benalmádena es una ciudad dispersa, ¿no? Donde, por ejemplo, el centro de Arroyo de la Miel o el centro de Benalmádena Pueblo no tiene edificios altos, ni tiene grandes aglomeraciones de vivienda, con lo cual no tenemos una gran densidad de población, ¿no? Hablo que, por ejemplo, en Calle Velarde o en urbanizaciones del extrarradio,
pues ahí son casas que están separadas. Eso genera calidad de vida, ¿no? Porque hay una dispersión, ¿no? Luego también supone que los servicios son más costosos, ¿no?, que en una ciudad compacta. Y luego supone que el precio, al haber menos vivienda, pues sube, ¿no? Al final, como he dicho, ley de oferta y demanda. ¿Qué pretendemos en la zona de Solimar? En la zona de Solimar tenemos un problema desde hace mucho tiempo con la inseguridad ciudadana, con los horarios de los locales de ocio, con la imagen que da incluso para un destino turístico de nivel como es Benalmádena, ¿no? Y hemos tratado durante muchos años que los propios locales se regulen, ¿no? Hace unos días escuchaba una crítica, claro, es que la policía local no viene lo suficiente, es que la policía local no está para corregir, digamos, los despropósitos de una zona de ocio, tiene que estar para velar por la seguridad. Pero si tienes un local y estás permitiendo que tu clientela se quede en la puerta de tu local borracha hasta alta hora de la mañana, eso no lo tiene que regular la policía local, lo tiene que regular el dueño del local, ¿no? Y cuando esas situaciones se suceden en el tiempo, cuando no existe, digamos, un control de la situación, como está ocurriendo precisamente en la zona de ocio, pues tiene las quejas de los vecinos, que están pues bastante cabreados, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Tienes a los propios hoteleros, ¿no? Una asociación como AECOS, que ha pedido en multitud de ocasiones que este tipo de zonas se regulen y que el ocio nocturno se saque de los centros urbanos de la ciudad y se lleve a este radio, ¿no? Por lo que genera, ¿no? Las dificultades y las complejidades que generan, ¿no? Y luego tienes también algunos de los locales, de los propietarios de los locales comerciales, ¿no? Que ellos están viendo como un local que alquilaban hace 10 años por un importe, lo tienen que alquilar ahora por un 50% menos, y que la zona no tiene apenas, no se puede revitalizar porque no cabe otra cosa que la copa, la noche, el menudeo, la prostitución, las fiestas. Entonces, claro, como ayuntamiento ya lo empezamos a tantear hace un par de años y cuando lo empecé a tantear con los propietarios de los locales, todos estaban de acuerdo, ¿eh? Había un porcentaje que evidentemente no quería porque era su medio de vida. A todos les invité a que se fueran transformando y reconvirtiendo en una... que pensaran que podían sacar mucho más rendimiento transformando lo que es su medio de negocio, pues en restauración, en cafetería, en cualquier otro... Pero lo que no podemos permitir es que nos ocurra como ocurrió en el puerto deportivo, que el puerto deportivo cayó herido de muerte, los locales están todos cerrados, allí ya no hay la actividad que había antes, claro. Está costando mucho recuperarlo y además el ayuntamiento tiene que pagar 1,5 millones de euros de indemnización a los vecinos porque no podían dormir, ¿no? Entonces empezamos a hablar con todos los propietarios, les pareció bien la idea de transformarlo urbanísticamente, de aprovechar que tenían suelo y aumentar la densidad de población precisamente porque faltan viviendas y porque faltan vecinos, que eso ayudaría y tiraría del comercio, ¿no? Y que los bajos de esos edificios fueran locales comerciales, ¿no? Como se pongan de acuerdo, como ayuntamiento nos da igual, es una junta de compensación y cada cual tiene un porcentaje de las propiedades y tendrán que ponerse de acuerdo ellos cómo quieren hacer el reparto o cuáles van a ser los roles que van a asumir cada cual, ¿no? Pero es cierto que ya hemos empezado a transformar la Plaza Solimar y precisamente había un centro comercial que estaba en un estado de abandono y que no tenía ningún tipo de uso y hoy por hoy hemos metido una empresa noruega que tiene un centro empresarial precisamente en ese centro de negocio y que alberga 2.500 puestos de trabajo, ¿no? Que ahora está parado y hay solo 600, porque es verdad que el COVID ha afectado a todas las empresas, cierto, pero cuando esa empresa empiece a trabajar con la potencialidad de la economía al alza en ese momento, son 2.500 personas que van a trabajar ahí, ¿no? Y me decía alguien, ya, pero no son 2.500 personas de Benalmádena, o sí lo son. A ver, si me estás pidiendo que sea alguien del centro de Arroyo de la Miel, evidentemente ellos quieren contratar a gente del centro de Arroyo de la Miel, pero tienen que cumplir con un perfil que están pidiendo, ¿no? Pues tiene que saber inglés, tiene que saber... pero es que a lo mejor si no encontramos aquí ese perfil, vendrá alguien de fuera que al final vivirá en Benalmádena también, ¿no? Porque Benalmádena hace 40 años vivíamos 2.000 personas y ahora somos 70.000, ¿no? Entonces la ciudad crece, ¿no? Y lo importante es que tengamos ese futuro y ese porvenir, ¿no? Y poner un centro empresarial, precisamente, un centro de negocio en Solimar, pues le ha dado un caché que no tenía. Hace unos días escuchaba a la alcaldesa de Marbella hablar de que quería diversificar la oferta de Marbella para que no fuera solo turismo y que el teletrabajo pues se podía hacer muy bien desde Marbella y que podía traer empresas importantes. Eso ya lo hemos hecho en Benalmádena y es precisamente ese centro de negocio, ¿no? Ahí hay 2.500 puestos para teletrabajar.
que van a trabajar precisamente con empresas que están en Escandinavia, en Reino Unido, en Norteamérica o en Centro Europa, ¿no? Y lo van a hacer desde Benalmádena. O sea, ya estamos diversificando, ya no somos solo turismo, ya tenemos también un sector que va a empezar a funcionar. Pero claro, traernos ese centro de negocio o ese centro empresarial a la Plaza Solimar, pues aconseja que el resto vaya compasado. No podemos tener discotecas ahí hasta las 4 de la mañana, con los problemas que generan, y al día siguiente a las 8 meter a trabajar a dormir. Es que es incongruente, ¿no? Entonces, lo que se le está dando es una salida, ¿no?, a los propietarios, ¿no? Y que nadie piense que eso va a significar pues que queremos cargarnos al comerciante, al empresario. Estamos hablando de que ahora se ha empezado a trabajar con la evaluación ambiental. Luego habrá una aprobación inicial para una modificación de elementos, luego habrá un periodo de alegaciones, luego habrá una aprobación definitiva, y cuando esté, digamos, urbanísticamente adaptado a lo que queremos, habrá una eliminación de determinados usos, como será el ocio nocturno. No podemos quitar las licencias que vengan de atrás, pero sí que se van a dejar de dar nuevas licencias y se hará cumplir la normativa. El que es bar de copas tendrá que cerrar a las 2 de la mañana, no podrá tener terraza, y las discotecas tendrán de cierre hasta las 5 de la mañana. Pero entiendo que será el principio para que en un plazo de entre 2, 5 o 10 años podamos ver un cambio considerable en el entorno, ¿no? Y esto que estamos haciendo en Benalmádena no es algo que nos hemos levantado una mañana, no, esto es un problema que tenemos en el entorno, que también sufrió Málaga con la zona que ahora se conoce como el Soho, que entonces era muy Heredia y todo, que era una zona ya marginal, ¿no?, porque se había convertido en foco de prostitución, de ocio nocturno, y el alcalde de Málaga, a su buen juicio y criterio, pues decidió que había que dar una transformación a la zona. Consiguió fondos europeos y ha conseguido que hoy el Soho sea una de las zonas más vitalistas y de más prestigio de Málaga, ¿no? Pues vamos a hacer lo mismo. Hemos conseguido fondos europeos, tenemos la intención y tenemos la Plaza Solimar. Vamos a hacerlo a otra escala, porque no somos el Ayuntamiento de Málaga, pero vamos a hacer lo mismo en nuestra Plaza Solimar, porque creo que al final la ciudad se va a beneficiar y le va a servir a todos los ciudadanos para tener un entorno mucho más agradable, una ciudad donde viven más personas, nos va a permitir aumentar la población de la ciudad y nos va a permitir bajar el precio de la vivienda, porque vamos a tener más vivienda, ¿no? Además de convertir ese entorno, que hoy por hoy está degradado y en decadencia, en un lugar atractivo, ¿no?, a la entrada del puerto deportivo de Benalmádena, uno de los puertos más importantes del sur de Europa, ¿no? Una puesta en valor de la zona para mejorarla. Siguiendo con el repaso que hacíamos la pasada semana al tema del presupuesto, de ir un poquito sondeando las partidas que se han aumentado y demás, vemos que se ha incrementado el presupuesto de parques y jardines. También. Es que hemos aumentado prácticamente el presupuesto en todas todo, partes, ¿no? En todas las partes. Por eso no entiendo cuando la oposición en el plenario, y hablo de Vox, Partido Popular y Ciudadanos, votaron en contra del presupuesto. Y yo le decía, es que no hay otro presupuesto posible. Y me decía, no, es que Ciudadanos decía, es que es un despilfarro. Bueno, el despilfarro no puede ser porque hay estabilidad presupuestaria. Quiero decir, todo lo que ingreso es lo que me gasto, y cojo los ahorros y me lo gasto. No me gasto más de lo que tengo, no endeuda al ayuntamiento. Para que me entiendan, voy a gastar todo lo que tengo ahorrado y todo lo que ingreso porque la ciudad lo demanda en este momento, ¿no? Pero no me endeudo, no voy a generar trampas, ¿no?, para que lo entiendan los vecinos. Decía, no, un despilfarro, por eso decía que no lo entendía. Sin embargo, el PP decía, es que no gasta lo suficiente. Bueno, es que no me voy a endeudar, como he dicho. Entre otras cosas, voy a gastar lo que tengo. Voy a gastar lo que tengo. Pero sí vamos a utilizar todos los recursos para ayudar a la ciudadanía y a nuestras empresas en un momento difícil, ¿no? Y todos esos recursos, pues significa, como he dicho, aumentar el gasto en servicios sociales, aumentar el gasto en partidas que van a mejorar la calidad de los servicios públicos, ¿no? O aumentar el gasto, en este caso, en parques, jardines y medio ambiente, ¿no? También porque es parte de nuestro ADN, ¿no? Nosotros queremos eliminar o reducir la huella de carbono en la ciudad, ¿no? Y hablamos hace unos meses de que habíamos reducido el papel que se consume por parte del ayuntamiento, de que habíamos puesto lámparas LED para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, de que estamos acometiendo trabajo en nuestro sistema de abastecimiento de agua para que sea mucho más eficiente, ¿no? Y ahora, pues por supuesto, en el presupuesto viene, creo que es un aumento de casi el 46% en la partida de medio ambiente, ¿no? Y vamos a trabajar, por ejemplo, hay un problema que los ciudadanos no suelen tener conciencia, pero que es bastante grave, que son los vertidos ilegales a los arroyos, ¿no? Y que genera un problema enorme, ¿no? Y digo que no suelen tener conciencia porque un arroyo pues no es el centro de una ciudad, ¿no? Está muy en este radio, ¿no? O casi aquello no va conmigo, ¿no? Pero al final no deja de ser un problema medioambiental. Claro. Y eso ocurre porque hay
digamos, comunidades o empresas o complejos inmobiliarios que son insensibles al medio ambiente y que no les importa, en lugar de canalizar su saneamiento en pluviales y en fecales, pues lo tiran allí al arroyo y ya la naturaleza es sabia, con el riesgo de contaminar todos nuestros acuíferos y lo que ello supondría para el abastecimiento de agua en la ciudad, ¿no? Pues sobre eso hay también una partida importante en el presupuesto. Luego hay una partida de 450.000 euros también para construir un punto limpio. Que Benalmádena no tiene punto limpio no porque no hayamos querido nosotros, sino porque los ciudadanos no quisieron en su día. Y esto lo voy a explicar porque somos un gobierno sensible, que escuchamos a la ciudadanía. Conseguimos una subvención por parte de la Junta de Andalucía de 500.000 euros para construir un punto limpio, pero los vecinos entendieron que el lugar que se había elegido, y vuelvo a insistir porque Benalmádena no tiene muchos lugares donde elegir, no era el que ellos querían, porque tenían sus viviendas muy cercas, ¿no? Y confundieron el punto limpio, que es un lugar donde se recicla, con un vertedero, y pensaban que se iba a construir. Y luego aquello estuvo muy bien manejado políticamente y muy oportunista en aquel momento por parte de la oposición para poner a todo el barrio en contra. ¿Y qué ocurrió? Que en 2018 podíamos haber tenido construido un punto limpio y que ahora estamos en 2021 y no lo tenemos. ¿Qué hemos hecho? Pues al final hemos sacado una partida para construir un punto limpio en el polígono. ¿Que es mejor sitio que el que había antes? Pues puede ser, pero hablamos de una parcela de 2.000 metros y cuando se pensó inicialmente era una parcela de 5.000 metros. Y que nos equivocamos al poner el punto limpio en aquel lugar y por eso los vecinos, pues no sé si nos equivocamos o no. Aquello tuvo su evaluación ambiental, tuvo su periodo de alegaciones de cara a los vecinos y vecinas, tuvo toda la participación pública. Sin embargo, los vecinos luego alegaban que no tenían conocimiento hasta que no vieron las máquinas allí trabajando. El caso es que escuchamos a la ciudadanía. Nosotros entendemos que hay que gobernar con los ciudadanos y gobernar de espalda a ellos es un error. Y dimos marcha atrás y no se construyó el punto limpio. Por eso el retraso en el punto limpio, ¿no? Pero ahora ya tenemos en el presupuesto 450.000 euros para construir un punto limpio. Y viene también 1 millón de euros en el presupuesto, en inversiones, que hablamos que es un 1% del presupuesto, que no es poco, para comprar lámparas, o sea, para hacer un plan de alumbrado público, ¿no? Y sustituir lámparas LEDs lámparas incandescentes por lámparas LED, ¿no? Y tengo que recordar que ya la legislatura pasada invertimos 1 millón de euros precisamente en lo mismo, ¿no? Entonces, pues Benalmádena, con una inversión más de este tipo, vamos a cambiar toda nuestra iluminación pública por lámparas LEDs, con lo que al final estamos trabajando y ayudando al medio ambiente con un aumento del gasto público, precisamente en un presupuesto que necesita de ese aumento del gasto público para reactivar la economía local, ¿no? Alcalde, vamos a hablar un poquito de turismo, porque a mí me gusta siempre hablar de turismo y más cuando ya tenemos aquí en la primavera, llega el verano y lógicamente tenemos que ver qué va a pasar con este punto. Por cierto, que estamos en época de ITV, ¿no? De la ITV de Berlín, que cuando llega el mes de marzo es la ITV de Berlín. Parece que no ha habido ITV porque es verdad que la ciudadanía está acostumbrada, ¿no?, a que sus representantes pues se desplacen a la feria de turismo y hagamos campaña allí, ¿no? Campaña turística, me refiero, promocional turística, ¿no? Este año es verdad que no ha podido ser por las restricciones de movilidad, pero hemos estado telemáticamente en la ITV de Berlín. Y hemos estado porque queríamos también tomar un poco el pulso del sector, ¿no? Y conocer cuáles son los hábitos de los futuros o de los potenciales turistas y visitantes, ¿no? Para también vender la oferta que tenemos en Benalmádena. Íbamos bajo el paraguas Costa del Sol, pero con la idea clara de atraer al mayor número de turistas y visitantes posibles alemanes, ¿no? Y nos sorprendieron las cifras, ¿no? Nos decían los turoperadores más importantes que trabajan con el sector alemán que habían aumentado en un 20% las reservas de alemanes con respecto a años anteriores, ¿no? Lo cual era una buena señal, ¿no? Y teniendo en cuenta que los alemanes son, digamos, la tercera nacionalidad por visitas a Benalmádena, pues para nosotros resulta una señal de optimismo, ¿no? Los primeros son españoles, son los que más visitan Benalmádena, ¿no? Después son británicos y por último son alemanes, ¿no?, que suponen casi un 20% del total de turistas que tenemos un año normal en nuestra ciudad, ¿no? Con lo cual, y con la posibilidad de crecer, ¿no? Porque además ahora la Costa del Sol y concretamente Benalmádena ofrece una potencialidad que no tienen otros destinos turísticos, ¿no? Y hablo del gran respaldo sanitario que tiene Benalmádena, ¿no? Que tenemos centros de salud, tenemos hospital privado y tenemos un hospital de alta resolución. Eso da una tranquilidad y una seguridad
de cara al turista y al visitante, que ante riesgo sanitario sabe que va a estar atendido, ¿no? Y que además la Costa del Sol no deja de ser Europa, ¿no? Con lo cual en un momento complicado de pandemia, de inseguridad, pues somos un aval seguro, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que poner el acento. Y bueno, nos venimos con buenas sensaciones, ¿no? Ahora hace falta, como hemos hablado al principio del programa, que ya haya una vacunación masiva, claro, que llegue a la mayor número, pero ya se hablaba de que posiblemente a mediados de mayo empezarían a volar desde Alemania también a la Costa del Sol, ¿no? Los británicos ya han dicho que creo que era a partir de final de mayo empezaban ya a volar al aeropuerto de Málaga, y lo que hace falta ya que los alemanes también lo decidan, ¿no? Y a partir de ahí creo que las familias, cuando hablo de familia no me refiero a las de Benalmádena, me refiero a las familias del norte de Europa, los alemanes, británicos, han aumentado su ahorro, ¿no? Porque su ahorro familiar, claro, es que llevan un año pues prácticamente igual que nosotros, ¿no? Sin poder salir y ellos no viven del turismo, con lo cual ellos han podido seguir trabajando y manteniendo cierta actividad económica, y creo que eso va a ser vital pues para que en un contexto en el que aumenta el ahorro de las familias pues decidan viajar y venir a la Costa del Sol, que tenemos el mejor clima, la mejor gastronomía, seguridad, buenas comunicaciones, y lo tenemos todo pues para que pasen unas vacaciones estupendas, ¿no? Esto significa, alcalde, que las expectativas que tenemos de cara a esta temporada turística pueden ser buenas. Las expectativas son buenas y son optimistas, ¿no? Lo que ocurre, que es verdad que puede suceder cualquier cosa, ¿no? Ahora ha pasado de AstraZeneca, ¿no? Y hemos parado la vacunación, ¿no? O puede suceder que aparezca una cepa. Esto no se sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero las expectativas son buenas, ¿eh? Y la gente está deseando salir y está deseando estar vacunado para no tener que usar la mascarilla, ¿no? Y está deseando poder irse un fin de semana y disfrutar, o al menos, porque también existe eso que se llama fatiga pandémica, ¿no? Y la gente también lleva mucho tiempo hablando de la pandemia, hemos sufrido mucho, ha habido muchas empresas que se han arruinado, hemos perdido a familiares y amigos, y hemos tenido muchas personas que siguen con secuelas a consecuencia del COVID, ¿no? Necesitamos desquitarnos de todo eso, ¿no? Y el ocio y el turismo son la mejor vacuna contra la fatiga pandémica, ¿no? Está claro, los médicos que están dedicados al tema psicológico, psiquiátrico, han aumentado muchísimo los pacientes, y es que efectivamente estamos atravesando, pues nuestro cuerpo y nuestra mente está sufriendo lo que estamos atravesando. Bueno, alcalde, estamos casi al final del programa, pero tengo aquí algo que quería preguntarle, que tiene que ver sobre la oposición, unas declaraciones que han hecho en esta semana, y que dice que el PP advierte de que el gobierno central perjudica a Málaga y Andalucía con cada reparto de fondo. Ahí tenemos un titular que es de Europa Press, pero también tenemos las declaraciones que el señor Lara ha llevado a cabo aquí en Benalmádena sobre que parece que el gobierno central, que como todos sabemos pertenece al PSOE, ahí tenemos. Vamos a escuchar al señor Lara. El alcalde de Benalmádena lo único que puede hacer no solamente es criticar, es también reconocer lo que son los hechos. Un alcalde que se está dedicando a gestionar desde las redes sociales, cuando un alcalde tiene que estar a pie de calle, tiene que estar con los vecinos, tiene que estar escuchando y solventando problemas. Puso encima de la mesa el proyecto de los espigones, se publicó lo que son los espigones, pero es que cambió el gobierno a través de una moción de censura, gobierna el PSOE junto a Podemos, un PSOE del mismo signo político que este ayuntamiento, que el señor Navas, y no se presupuesta nada, es decir, partida cero para los espigones en Benalmádena. Esta es la política que está siguiendo el PSOE, que no está llegando las ayudas aquí a Benalmádena, que no se centre tanto en la Junta de Andalucía, que no se centre tanto en la Diputación. Por ello, en el día de hoy solicitamos contundencia por parte del señor Navas, de este alcalde de Benalmádena, porque hace falta que el sector turístico, los empresarios, los hosteleros, los comerciantes, hasta inclusive el sector del taxi, se les ayude. Y directamente lo que solicitamos es ese compromiso que tiene que tener con todos y cada uno de los vecinos de nuestro municipio, y en especial el sector hotelero. Bueno, pues ahí estaban las declaraciones del señor Lara, que bueno, por un lado habla de que el alcalde está dedicado a las redes sociales y que no está
en cercanía con los ciudadanos de Benalmádena, y por otro lado habla de lo que decíamos, de esa advertencia de que parece que el gobierno central está maltratando a Málaga, la Costa del Sol y Andalucía. Bueno, está muy claro, ¿no? Yo soy malísimo porque somos del PSOE y ellos son buenísimos porque es el PP, ¿no? Prácticamente es el discurso de la oposición a diario en Benalmádena, ¿no? Si estoy más o menos en las redes sociales, bueno, estoy informando a la ciudadanía, ¿no? Creo que fue parte del compromiso con el que me presenté a la alcaldía en el año 2015, que era transparencia y contar todo aquello que se estaba haciendo. Y yo he tenido críticas de ciudadanos que se quejaban de no recibir suficiente información y de no estar, y de que el alcalde tenía que contar porque eso hacían tal o cual cosa, y eso es lo que intento hacer, pero ello no evita que esté en la calle. Quien me conoce sabe que estamos en la calle de lunes a domingo, mañana y tarde, ¿no? Y además siempre lo digo atendiendo a los vecinos y vecinas, tanto en la calle como en el despacho de alcaldía, ¿no? Tratando de dar una respuesta y no generando falsas expectativas, ¿no? Luego, evidentemente, las ayudas, ¿no? Parece ser que la Junta de Andalucía es la que sostiene Benalmádena, ¿no? Y que el Estado pues no hace absolutamente nada. No se puede ser tan partidista, ¿vale? Porque es que es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía está viendo lo que hace un gobierno o lo que hace una administración, y cuando llegue la hora de votar, votará. No hace falta que lo diga, ¿no? Yo creo que en eso somos todos más o menos responsables, ¿no? Pero sí es cierto que lo de las ayudas y el fondo que ha puesto en marcha el Gobierno de la Nación, creo que han sido 11.000 millones de euros, ¿no? En ayudas directas, ¿no? a empresarios, a pymes y al sector hotelero, y que se ha repartido de la siguiente forma. Creo que son 4.000 millones para líneas de avales y refinanciación de empresas y 7.000 millones de ayudas directas para toda España. Pero de esos 7.000 millones, 1.000 millones, solo 1.000 millones, vienen a Andalucía. Con lo cual, evidentemente, yo quiero más ayuda. Ojalá en vez de 1.000 vinieran 3.000, y ojalá en vez de 3.000 vengan 7.000, pero es que 7.000 es lo que hay para toda España, ¿no? Entonces, Andalucía creo que se ha llevado un porcentaje, teniendo en cuenta que hay 16 comunidades autónomas, se ha llevado una séptima parte de todo el importe. A él nunca le va a parecer bien, porque ha simplificado la política, como he dicho antes, a mira qué buenos somos nosotros y mira qué malos son los demás. Y cuando simplificas la política a ese nivel, pues te conviertes en un candidato o en un portavoz partidista 100%. No es nada objetivo con lo que se está haciendo. El Estado puede hacerlo muchísimo mejor, estoy totalmente convencido. La Junta de Andalucía lo puede hacer mucho mejor. El Ayuntamiento de Benalmádena lo puede hacer muchísimo mejor, pero hemos puesto pasión y compromiso en hacer como mejor podemos hacerlo, ¿no? Y luego han llegado todas las dificultades y todas las variables aleatorias que había alrededor. Pero sí es cierto una cosa, quien ha sostenido los trabajadores de la empresa a través de los ERTE, o quien ha otorgado préstamos ICO a las empresas para mantener al relentí la actividad económica de este país, ha sido el Estado, ¿vale? Quien ha dado ayudas directas a las empresas, no a todas, pero a las que hemos podido, ha sido el Ayuntamiento de Benalmádena, y la Junta de Andalucía ayuda lo que ha podido. Pero sin embargo, la Junta de Andalucía va a hacer el año con superávit, mientras que el Ayuntamiento de Benalmádena no va a dejar superávit, porque todos los recursos los destinamos a ayudar a la ciudadanía, mientras que la Junta de Andalucía se puede permitir el lujo de guardar un poquito porque vamos a presentar superávit en las cuentas, ¿no? Pero claro, los malos somos nosotros, porque podíamos hacer más, ¿no? Bueno, cada cual que lo juzgue cuando lleguen las elecciones, ¿no? No sé, porque he leído el titular y bueno, no sé realmente en qué se va a dedicar ese dinero que hablaba el alcalde del gobierno central a Andalucía, pero ¿qué carencia piensa el PP que tiene ese presupuesto que va a dedicar a Andalucía el gobierno central? Ellos dicen que no es suficiente, que podrían venir más fondos a Andalucía. Eso siempre puede ser, lógicamente. De hecho, fíjate la cifra, solo a Málaga hemos calculado que vienen 231 millones, ¿no? O sea, además es que Málaga, con respecto al resto de Andalucía, se lleva una quinta parte, cuando hay 8 provincias en Andalucía. O sea que el reparto no es equitativo, 100%. Se reparte en función de la potencialidad del destino turístico, ¿no? Porque son ayudas precisamente para el sector de hostelería, restauradores, comerciantes, ¿no? Y claro, Málaga se lleva más que el resto de provincias andaluzas porque se supone que hay muchas más empresas de este sector, ¿no? Alguien entendería que mañana salía a Sevilla diciendo, es que Málaga se lleva más que Sevilla. Es que, bueno, pues imagino que el reparto se habrá hecho siguiendo condicionantes, ¿no? Pero
es curioso, ¿no?, que siempre lo que venga le parezca poco. Y luego se queja de que yo no agradezco a la Junta de Andalucía y a Diputación lo que está haciendo, ¿no? Pues claro que se agradece, pues como todo, en la lealtad institucional, ¿no? Tampoco le agradece que llegan 230 millones a Málaga, ¿no? La verdad que con Juan Antonio Lara he tenido muchas decepciones a nivel político, ¿no? Porque es capaz de decir una cosa y la contraria a la vez, ¿no? Y es capaz de decir que vengan, por ejemplo, inversiones a Benalmádena y que no hacemos lo suficiente, pero luego llega un pleno y te vota en contra cuando pides la apertura del centro de negocio de la Plaza Solimar, y te lo vota en contra porque falta un papel. Entonces, no, hay que ser un poco más serio, ¿no? Y a veces hay que asumir riesgos en política si lo que estás tratando es de que venga inversión a tu municipio. Y lo que pasa es que creo que ellos solo se dedican a hacer oposición y da igual lo que hagamos. Si gastamos, porque gastamos, y si no gastamos, porque no gastamos. Si llega, porque llega, y si no llega, porque no llega. Es un poco la actitud que ha tomado el Partido Popular y ellos sabrán, es su estrategia, no puedo opinar sobre ella, ¿no? Las declaraciones que han hecho sí especifican que cómo es posible que Andalucía, que aglutina a tantos trabajadores del sector turístico, reciba menos dinero que las Islas Baleares y Canarias. Bueno, eso es su digamos, su teoría de confrontación, ¿no? Y cómo saben que a lo mejor las Islas Baleares o Canarias tienen más hoteles que tienen la Costa del Sol. No lo sé. Me imagino que el criterio lo habrán negociado en la comisión sectorial, ¿no?, de las comunidades autónomas, ¿no?, y habrán hecho un reparto equitativo, ¿no? Ahora, pues mira, pues yo también puedo decir a lo mejor que por qué se dan más ayudas agrarias a Jaén que a Benalmádena, ¿no? Yo entiendo que Benalmádena tiene que tener el mismo número de ayudas agrarias que tiene, por ejemplo, Linares, o que la misma industria que se invierte, ¿qué te digo yo?, en un lugar estratégico se tiene que invertir en Benalmádena. Es que yo a lo mejor no necesito esa industria, yo necesito ayudas al sector hotelero, y se habrán hecho en función, entiendo, de los ratios que marcan la potencialidad o el volumen de empresas de ese sector que hay. Es así como se ha hecho el reparto, ¿no? Ahora, podemos buscar confrontación política a todos los colores. Claro que sí. Bueno, alcalde, pues se nos ha ido el tiempo de las manos, que nos ponemos a charlar y se nos va el programa. La pregunta de todos los días, y que confronta también con lo que ha dicho el señor Lara: ¿dónde va, a quién va a visitar esta semana? Pues mira, no lo tengo claro todavía esta semana. Al final resulta que la pregunta que yo hago todas las semanas es lo que después el señor Lara dice que nos hace el alcalde. Bueno, sí, pues... Pero vamos a estar en todas. Yo todos los días me recorro Benalmádena de arriba abajo, ¿no? No lo puedo hacer andando, no tengo que hacer en coche, evidentemente, ¿no? Pero todos los días... No se puede utilizar tanto el Twitter, alcalde. Todos los días me recorro la ciudad, ¿no? Y conozco al detalle lo que está sucediendo en cada rincón de la ciudad, ¿no? O intento conocerlo, ¿no? Claro, evidentemente hay que equilibrarlo con la gestión y con la atención a los vecinos y con la atención a tus propios concejales para dirigir una estrategia por parte de la administración que dé respuesta a los ciudadanos, ¿no? Alcalde, pues que tenga buena semana. La Igualmente, semana que Ana, viene tenemos pleno, si no me equivoco, sí, ¿no? Sí, tenemos pleno, efectivamente. La semana que viene tenemos pleno, de modo que haremos un repaso. En el programa de la semana que viene haremos un repaso al pleno. Perfecto. Pues gracias y buena semana. Igualmente. Y a ustedes ya lo saben, el próximo sábado estamos aquí nuevamente con todos ustedes, previo a la Semana Santa, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina, y sí que haremos un paroncito para que podamos disfrutar de esos programas especiales que esta cadena también va a emitir sobre la Semana Santa. Pero el sábado que viene estamos aquí puntualmente para seguir hablando del pleno y de todo lo que acontezca en Benalmádena durante esta semana. Que sean muy felices, hasta la semana que viene.